Bien, buenos días, ¿cómo están, chicos? Vamos a empezar con la sesión de hoy. Antes de ello, mencionarles que las notas del Game Jam ya han sido publicadas, pero aún a los que no han sido publicadas, ya saben, les indiqué que se queden al final de clase para hacer unas preguntas, más que todo, sobre su implementación. Ya, nada más. Respecto al trabajo final, ya, bueno, vi que han enviado el hito, aún no lo he revisado, así que lo voy a hacer estos días para que tengan el feedback respectivo. Principalmente el hito 1 estaba referido a lo que son requerimientos y sí, diagrama de componentes, ¿no? Y también su primer laberinto que deben haber propuesto. Pero aún así, obviamente ese laberinto puede sufrir cambios, no hay problema, pero el hecho de que tengan ya una versión inicial es algo bueno. Recuerden, el hito no tiene nota, pero tiene que estar, es un requisito para presentar el siguiente hito, ¿no? Como pueden ver aquí. Para poder presentar el hito 2 tienen que haber terminado el hito 1, ¿no? Si no, no pueden presentar ya. Y todo esto sigue en la cadena. Entonces, para presentar este también necesitan haber hecho los dos anteriores, ¿no? Entonces, son como que requisitos que, si bien no tienen notas, es algo que deben hacer. Es algo que deben hacer. Y claro, van a recibir el feedback respectivo para mejorarlo. Y ya en el tercero, que si tiene nota, ahí sí ya, ahí sí va a ser ya el final, ¿no? Que van a entregar y todo eso. Entonces, el segundo hito, más que todo, esta semana, van a aplicar conocimientos, bueno, lo que han aprendido hasta ahora, incluyendo lo que es estructuras, ¿no? Que es lo que hemos visto el día viernes. ¿Ya? Entonces, los que no han asistido ya saben que está la grabación ahí. Y hemos avanzado a la parte teórica de lo que es una estructura, algunos ejemplos simples. Hoy día vamos a hacer más ejercicios. Y básicamente eso. Entonces, para este hito tienen que hacer uso de funciones, estructuras, para el desarrollo del videojuego, ¿no? Es obligatorio que dice el uso de al menos una estructura. Entonces tienen que hacer uso de una estructura en el hito 2 de esta semana y implementar funciones para mover el personaje por el laberinto. Yo les voy a enseñar cómo mostrar un personaje, ¿ya? Y un ejemplo de cómo pueden moverlo. Y ya, ¿no? Entonces pueden usar eso para referencia en su implementación. Ya usando estructuras también. También tienen que hacer esta parte de aparición de un aliado, aparición de un enemigo, y haber terminado el hito 1, ¿no? Que ya se pasó la fecha. Entonces, es más que todo esto. Entonces, esta semana vamos a ver justamente, bueno, vamos a hacer ejercicios con estructuras y arreglos. Vamos a ver esto también, cómo mover el personaje, cómo hacer que un personaje, ¿no? Cómo pueden modelarlo. Ya ustedes, ya saben, ustedes le agregan el diseño que ustedes mejor crean conveniente. Y ya de ahí también para el aliado y el enemigo, ¿no? Que va a ser parecido, ¿no? También tiene sus ciertos, visualmente se va a ver parecido, ¿no? Y nada más, entonces lo que hay que entregar esta semana es el movimiento del personaje en el laberinto haciendo uso de teclas, la aparición de un aliado, la aparición de un enemigo, y básicamente eso. Ya también tienen que entregarlo así, en ese formato, y listo, eso sería para esta semana. Entonces, ¿sí tiene una pregunta, Fabiola? Profesor, buenos días. Disculpe, en la mención de los amigos, ¿cuántos amigos tienen que ser? A ver. Mm, no lo menciona aquí, ¿no? A ver, está representado, ayudan al personaje principal, número de aliados. Acá dice, el número es elegido por el equipo, así que... Esos son aliados, ¿no? En No, amigos... esos son los aliados. Ujú. Ya, pero acá te está pidiendo aliados, ¿no? Entonces no hay problema. Pero no sé por qué han puesto amigos y aliados si se supone que no son lo mismo. No, es que A ver. el juego es que el personaje principal tiene que rescatar a sus amigos y los aliados lo ayudan, Ya, ok. pero Entonces no dice cuánto. si no hay información, entonces ustedes pueden determinarlo, ¿no?
Pueden empezar con uno tal vez y ya puedes agregar más. De todas formas lo voy a consultar, ya, sí, porque no está especificado aquí, ¿no? Dice amigos, pero... Sí, pueden empezar primero con uno, pero, o sea, si agregan uno, agregar otro no es tan complicado. Ya van a ver cuando con una estructura, incluso usando solo una general, podemos representar esto, esto, esto y todos los, incluso esto. Solo que estos van a tener diferente forma, ¿no? Diferentes caracteres. Entonces, pero con una estructura se podría hacer eso. No hay una estructura general. O cada uno de ellos podría ser una estructura también, no hay problema. Pero sí, es un buen punto, que lo voy a tomar en consideración. Yo creo que ustedes podrían elegirlo también, así que no hay ahí por el momento, pero lo voy a de todas formas consultar. Ya, gracias por la aclaración ahí. A ver, fecha y hora límite para la entrega, acá dice, ¿no? Aunque no sería el fin de semana, pues. Igual, ¿no? De domingo a domingo. Sería este domingo. ¿No? Sería este domingo. Todo tiene que implementar ahora, ¿no? No tienen que estar escribiendo esto. Esto ya les voy a dar el feedback en la semana, pero obviamente ese feedback les va a ayudar para mejorar el documento que van a presentar ya al final, ¿no? Vamos acá. Ya el documento que van a presentar al final, para eso les va a ayudar. Entonces, por eso, como que no afecta mucho, ¿no? Para esta semana, el hecho si les entrego un poquito, el jueves, por ejemplo, el feedback. Con respecto al hito 1, ¿ya? El hito 2, claro, tienen que haber hecho el hito 1, pero son cosas como que nuevas, ¿no? Más que todo agregar un personaje y agregar estos dos aliados y enemigos. A ver, hay otra pregunta por aquí. Ok. Ya, ahora, respecto a los grupos, he visto que hay varios que se están cambiando. Claro, algunos me han avisado, ¿no? Que se están cambiando, etcétera. Y otros se han quedado sin grupos. Entonces, deben avisar con tiempo, ¿no? Hay algunos que se han avisado con tiempo, no hay problema. Pero hay otros que recién, cuando han subido el hito 1, están diciendo, no, recién, ¿no? Que deben avisar con tiempo, pues, chicos. Lo bueno que estos hitos no tienen notas, así que todavía pueden como que integrarse en un grupo, al menos tienen ya para presentar el segundo hito, ahí sí, no tienen que hacerlo ya en su grupo final. Entonces sería bueno que, a ver, voy a, si no, en todo caso, poner este formulario solo para saber con quiénes están trabajando, ¿ya? Y así ver yo, tal vez hay algunos que no tienen grupo y ya yo los puedo asignar aleatoriamente nuevamente, ¿no? Pero lo ideal sería que consigan a alguien. No traten de hacerlo solos porque el objetivo es que lo hagan en equipo y cuando programen, cuando trabajen también van a hacerlo en equipo, no van a hacerlo todos solos. Si una persona haciendo solo no puede hacer todo. Entonces tienen que acostumbrarse desde ahora a trabajar en equipo, organizarse bien y avanzar, ¿no? Entonces, ese formulario lo voy a publicar en el aula virtual para que más que todo tengan conocimiento con quién están trabajando. Obviamente en el hito 1 voy a ver también quiénes están ahí, pero más que todo para eso, si lo pudiera llenar el día de hoy estaría muy bien, para que ya así los que no tienen grupo pues los pueda asignar, pero lo preferible sería que cada uno, bueno, que encuentre su grupo, ¿no? Entre ustedes, pero porque a veces los asigno aleatorio y al final no se llegan a organizar bien y no llegan a trabajar en grupo al final. Y claro, lo ideal también era que sean los grupos del Game Jam para no estar así cambiando, eligiendo. Pero estoy viendo que varios están ahí solicitando cambios. Entonces, viene ese formulario ya con los que están trabajando ahora. Más que todo para tenerlo ahí registrado. Y los que no tienen, escríbanme. Algunos me han escrito, pero los que no tienen, escríbanme cuanto antes, ¿no? Para que yo sepa y pueda asignarles un grupo ya. Si no, peor va a ser, no van a tener y no van a poder avanzar, pero lo ideal hubiera sido tenerlos el Game Jam. Está cerrado, ya lo voy a abrir. Ya está abierto. Ya, entonces, eso sería, no sé si tienen algún comentario, pregunta. Lo comparten en su grupo de WhatsApp. Indicarle
para hoy, que puedan llenarlo. Ya, ¿tiene una pregunta más sobre esto? Sobre el segundo hito. ¿No hay preguntas? Ya. Ya, última mención nomás, que después de clase tienen que quedarse los que no tienen nota en el Game Jam. Ya, unos minutos nomás. Y listo. Entonces, vamos a continuar con la sesión de hoy. Vamos a continuar con la sesión de hoy. Los tres enunciados en un CPP. Es uno solo, ¿no? O sea, tú vas a tener un laberinto y ahí tiene que estar un personaje y tiene que aparecer en ese mismo laberinto estos dos, ¿no? No son tres laberintos distintos. Entonces es uno solo. ¿Ok? De todas formas, voy a también enseñarles cómo usar archivos, ¿no? Usar sus propios archivos .h para HPP, para que los puedan usar también ahí. Tal vez les pueda ayudar para que puedan simplificar el código principal. Ya, porque el coordinador mandó un ejemplo usando esos archivos, entonces debe ser aceptable usarlos. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con la sesión de hoy. De hecho, vamos a continuar, ¿no? Que es el tema de estructuras. La semana pasada ya vimos toda la parte teórica. El día de hoy vamos a hacer algunos ejercicios de la hoja y acá de los slides. Vamos a ver. Ok, vamos a entonces ver justamente algunos ejercicios. El día viernes hicimos, bueno, parte de el primero, que tenía que ver con imágenes, insertar. Hicimos añadir, ¿no? Añadir. Y ustedes tenían que hacer las otras funciones. Recuerden, cuando les dejo hacer otras funciones, quiere decir que muy probablemente esas funciones las pregunten un reto o no sé, ¿no? Por ejemplo, en la PC2, insertar al final o al inicio y mostrar esas operaciones ya estaban, las hicimos en clase inclusive. Por eso les puse un puntaje de 0,5, porque eso ya la tienen en código. Era simplemente adecuarlo al programa. Modificar era algo también que les dejé como ejercicio en clase. Y ahí me doy cuenta si están practicando o no también, ¿no? En el reto 2 también había un ejercicio que lo dejé en clase, pero no varios lo han hecho, entonces eso me indica que no están practicando los ejercicios que les dejo. Entonces, tienen que practicar, pues chicos, ya saben, la programación es más que todo práctica, y si no lo hacen, pues no van a poder avanzar bien, ¿ya? Todos pueden programar, todos pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo practicando, si no, no, difícil, ¿no? Como matemática, ¿no? Si no practican, difícil que lo puedan resolver ejercicios más complicados. Es similar, ¿no? Entonces, esos ejercicios ya lo hemos visto. El día de hoy vamos a hacer o si no, podemos hacer uno directamente de la hoja de ejercicios, ¿no? Y estos ya quedarían para ustedes también.
A ver, vamos a ver aquí la hoja de ejercicios, si no directamente. Ya, vamos a hacer mejor de la hoja de ejercicios directamente, ¿ya? El primero al menos. Ya, vamos a ver la hoja de ejercicio 12. Vamos a hacer el primero. Y si alcanza tiempo el segundo. O si no, avanzamos directamente lo que es animaciones, ¿no? Bien, entonces vamos con el primero, ¿ya? Nos dice la empresa Tatum ha realizado una encuesta a nivel de Lima sobre el nivel de aprobación de los primeros 100 días de gobierno del presidente regional. En ella los niveles fueron identificados por el número 1 y 5. Tenemos niveles 1 y 5. Se desea realizar un programa que permita realizar lo siguiente. Ya, a ver. Ya, tenemos información importante, niveles que están entre 1 y 5, malo, excelente, respecto a una encuesta. Y hay que realizar lo siguiente, ingresar el número de personas encuestadas. Ok, entonces este es un valor que no debe ser mayor a 100, o sea, a lo mucho 100. Y obviamente debe ser positivo. Recuerden, positivo es mayor a 0, entonces al menos 1. Hay que generar los datos, es decir, el nivel de aprobación, que va a ser un valor entre 1 y 5. Su edad, que va a ser mayor a 17, y su nivel socioeconómico, que va a ser alguno de estos caracteres. Luego calcular e imprimir cuál es el nivel de aprobación que obtuvo la mejor votación. Bueno, la mayor votación, ¿no? Entonces, vamos a tener una lista de personas encuestadas, cada una tiene los siguientes atributos, ¿no? Tiene el nivel de aprobación, tiene su edad, su nivel socioeconómico, y hay que, en la primera parte, hay que calcular e imprimir el nivel de aprobación, o sea, esto de aquí, nivel de aprobación. Siempre en estas preguntas les van a indicar qué miembros de la estructura van a usar, ¿no? Qué atributos van a usar para hacer algunos cálculos o estadísticas. Por ejemplo, acá, ¿no? Me dice, calcula e imprima cuál es el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. Entonces, acá está involucrado esto de aquí, ¿no es cierto? En la segunda, calcula e imprima cuántas personas del nivel socioeconómico A participaron en la encuesta. Aquí está el nivel socioeconómico. Entonces va a involucrar este atributo, ¿no? Este miembro de la estructura. Determina e imprima la edad de la persona más joven que fue encuestada. Entonces, más joven hace referencia a su edad. Entonces, en la tercera tengo que usar la edad. Entonces, en problemas de estructuras, nosotros sabemos que una estructura es básicamente como un tipo de dato compuesto que va a tener varios miembros, ¿no es cierto? Y cada miembro pues tiene su propio tipo de dato, etcétera. Entonces yo puedo acceder ya a esa estructura, a cualquiera de esos miembros, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en cada pregunta que nos piden, ¿no? Es similar a lo que hemos hecho antes en arreglos, ahí era el mayor, menor, ahí el promedio, contar, etcétera. Pero ahora lo van a hacer en base a los atributos, ¿no? A los miembros que tiene la estructura. Y en algunos casos va a involucrar solo uno, como pueden ver aquí, está involucrando uno por cada pregunta que les están pidiendo. Pero en otros casos pueden involucrar dos, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, les pide, ¿no? Ordenarlo según el género y los montos. O sea, está involucrando género y montos, que vendrían a ser dos miembros de la estructura. Entonces, va a haber preguntas en las que va a involucrar solamente un miembro, un atributo de la estructura, pero va a haber preguntas que va a involucrar más de uno. Ya va a involucrar más de uno. Entonces, eso hay que identificar. Trabajamos con problemas de estructuras. Y listo. Entonces, no sé si lo han entendido, tienen una pregunta. Recuerden, primero hay que entender el problema antes de lanzar una solución y antes de codificar. Hay que seguir el proceso. Ok, entonces, el primer paso sería aquí definir la estructura. A ver si pueden definir la estructura. ¿Cuál sería la definición de la estructura?
A ver, les doy un par de minutos para que codifiquen la definición de la estructura, ¿ya? Y ahí seguimos avanzando. Ok, a ver, Milenio nos da aquí una definición de estructura. ¿Están todos de acuerdo? Ya, entonces, a ver, estoy creando el archivo para verificarlo. Post. Ya. A ver, entonces, es correcto, ¿no? Lo que nos indica Milenio, ya que tenemos aquí básicamente tres miembros, que es el nivel de aprobación, que sería un valor entre 1 y 5, su edad, que sería mayor a 17, y el nivel socioeconómico, que va a ser A, B, C o D, ¿no? Que es básicamente un carácter, ¿no? Un carácter. Entonces, es correcto. Ahora, lo que nos piden es tener un cierto número de personas encuestadas, ¿no? Ya tenemos ahí una estructura que sea encuestada, o no sé, depende de qué nombre le hayan colocado. Eh, y ahora tenemos que almacenar 100 de esas personas, ¿no? Entonces necesitamos en este caso un arreglo, ¿sí? Un arreglo de estructuras. Y en ese arreglo vamos a almacenar justamente a las 100 personas encuestadas, ¿no? Y la generación acá, fíjense, es una generación aleatoria de datos, que eso también lo vimos el día viernes, ¿no? Como vimos diferentes formas de inicializar una estructura. Una de ellas era generar aleatoriamente. Así que aquí también, ¿no? Básicamente es aplicación de eso. Y tenemos que generar para cada miembro, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a hacer ya. Lo voy a explicar primero ya en el siguiente tal vez puedan hacerlo ustedes. Vamos hasta aquí primero. Ok. Entonces, primero tenemos que definir la estructura.
que lo podemos llamar encuestado, como también lo pusieron ahí en el chat. Y esta estructura va a seguir justamente, va a tener 3 atributos, ¿no? Va a ser el nivel de aprobación o opciones, como ustedes mejor lo crean conveniente el nombre, no hay problema. Va a tener su edad y va a tener el nivel socioeconómico, ¿no? Debe ser así, aunque se nota un poco largo, pero ahí se entiende al menos, ya, nivel socioeconómico. Lo pueden abreviar si quieren, ¿no? Nivel económico, nivel socio, etc. Ya, pero esta es la definición de la estructura, ¿no? Recuerden, usamos la palabra reservada struct, le ponemos un nombre y acá adentro van a ir los atributos o miembros de la estructura. Listo. Ahora, lo que nos pide aquí es básicamente ingresar, ¿no? ¿Cuál es el número de personas con encuestados? Entonces voy a necesitar un n y voy a necesitar un arreglo donde van a estar los encuestados. Okay. Entonces, el primer paso va a ser justamente el ingreso del número de personas. Y acá lo que hay que hacer simplemente es el proceso de validación para el n, así que esto no es nada nuevo. Si es que esto es menor o igual que 0, 100 es mayor que 100. Entonces simplemente lo que hay que hacer acá es ingresar el número de personas o de encuestados, ¿no? Listo. Entonces el primer paso en estos problemas es hacer el ingreso del número de personas encuestados, no sé, dependiendo de qué es lo que les pida el problema, ¿no? Y de ahí lo que hay que hacer es, obviamente, declarar el arreglo, ¿no? Entonces, esto es similar a lo que hemos hecho antes en arreglos, no es nada diferente. Lo que cambia es el tipo, ¿no? Antes usábamos un arreglo de enteros, un arreglo de caracteres, ahora usamos un arreglo de encuestados. Este es como un tipo nuevo que ustedes han definido, ¿no? Un tipo compuesto. ¿Ya? Y después ya viene esto y siempre le ponen el null pointer, no hay problema. Y ya está, ¿no? Entonces el primer paso sería básicamente hacer el ingreso, similar a lo que hemos estado haciendo en arreglos normales, no hay ningún problema. Declaramos el arreglo, que en este caso va a ser un arreglo ya no de enteros, ya no de caracteres, ya no de flotantes, es un arreglo de encuestados, que es justamente esta estructura. Y ya tendríamos el ingreso de personas, ¿no? 2 me pide lo que es generar aleatoriamente los datos de cada encuestado. Ya, ese sería el paso 2. Siguiendo obviamente los valores que me indican aquí, entre 1 y 5, mayor a 17 y cualquiera de estos valores. Entonces, para hacer la generación, ya saben cómo es similar a lo que hacemos en arreglos. Necesitamos un método generar, ¿qué podemos poner? Generar datos, generar datos se llama. Y le pasamos lo que son los encuestados. ¿Ya? Y en este arreglo vamos a tener aquí generar datos. Y le vamos a pasar los encuestados. Y su tamaño también, ¿no? Entonces, eso también ya lo vimos el día viernes, cómo usarlo en funciones. Es básicamente lo mismo que solíamos hacer en arreglos. Quiere decir que vamos a declarar un arreglo acá como un puntero, pero obviamente va a ser ahora de encuestados, ya no va a ser de enteros, de caracteres, y siempre vamos a tener su tamaño. Ya es básicamente el método generar datos, y el proceso de generación va a ser similar a lo que hacíamos en arreglos convencionales, no va a haber mucha diferencia ahí. Entonces, aquí voy a necesitar el nextInt nada más. Ya, el nextInt.
Ya, entonces, ¿cómo generamos datos? ¿Cómo generamos datos? Pues simplemente es iterar sobre el tamaño del arreglo, ¿cierto? Iteramos desde 0 hasta el n-1, o sea, hasta el último elemento, hasta la última posición en el arreglo. Y en cada posición vamos a ir generando datos. Entonces, antes lo que hacíamos era simplemente algo así, ¿no? Y acá le poníamos next int, etcétera. O no sé, next double, dependiendo de qué es lo que quieran ustedes generar. Pero aquí lo que tenemos es un tipo de dato compuesto, o sea, este es una estructura. Entonces lo que tenemos que hacer es en este caso generar para cada miembro de la estructura, ¿no? Si acá la estructura tiene 3, habría que generar para cada uno. Entonces, vamos a tener que generar para el nivel de aprobación. Recuerden, para acceder a un miembro en una estructura, podemos hacerlo usando el punto. Es que es una variable normal, el encuestado, pero si fuera un puntero, podrían usar la flechita, ¿no? Entonces, acá lo vamos a hacer con puntito. Después ya vamos a ver cómo podemos hacer con la flechita cuando declaramos un encuestado como puntero en memoria dinámica, ¿no? Entonces, esta es la forma de acceder a uno de los miembros de la estructura, en este caso el nivel de aprobación. Y lo que hay que hacer es generar valores para este, ¿no? Entonces, el nivel de aprobación tiene que estar entre 1 y 5, quiere decir que tiene que estar entre 1 y 5. De ahí tenemos que generar para los demás miembros. Entonces, tenemos nivel de aprobación, tenemos la edad también, y la edad también es un valor entero, fíjense, mayor a 17 en este caso, ¿no? Mayor a 17. Entonces, hay que ponerle aquí uh, entre 18 y tal vez una edad, no sé, 120 tal vez, ¿no? Mayor a 17. Ya está. Entonces, cuando no les da un límite superior, pues pueden asumir ustedes uno, ¿ya? No hay problema. Pero sigan lo que el enunciado les pide, ¿no? En cuanto al mínimo, máximo, en caso se los den. Después tenemos que generar para el nivel socioeconómico. Entonces, es básicamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, en el nivel socioeconómico, fíjense, me piden A, B, C o D. ¿Sí? A, B, C o D. Como son caracteres consecutivos, simplemente pueden hacer esto. Ya está. ¿Ya? Entonces, cuando tengan caracteres consecutivos, o sea, quiero A, B, C, D, o A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G, o quiero desde la G hasta la Z, o quiero desde la G hasta la P, hasta la M, cuando sean consecutivos, ya pueden simplemente colocar acá el carácter inicial. Recuerden que este es como un entero, carácter final, este es como un entero, y luego le hacen el typecasting y ya tienen el carácter. Obviamente, cuando quieren solamente un pequeño conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, no sé, quieren usar, no sé, solamente algunos caracteres, como la E, quiero la R, solo quiero la Z, solo quiero la A, no sé, cualquiera de estos caracteres, que no son consecutivos, ¿no es cierto? No son consecutivos porque después de la A no está la B ni la C, entonces un conjunto, ¿no? Un pequeño conjunto acá de posibles valores que quiero generar. Entonces ahí ya vimos también, ¿no? El día vimos cómo podemos generarlo, simplemente generar el índice, la posición en este arreglo y luego acceder. ¿Sí? Entonces ese tipo de generación es otro, basado en un conjunto fijo de valores, ¿no? No quiero consecutivos. Hasta aquí usen el next int cuando quieran consecutivos, no tienen un límite inferior, un límite superior, y quieran hacer la generación, ahí usen el next int, el next double, etc. Cuando quieren a partir de un conjunto solo algunos valores nada más, entonces ahí tienen que usar el approach de los índices que vimos el día viernes, ¿ya? Y ya está, este sería el método de generar datos. Y con esto ya estaríamos generando algunos datos. No sé si tienen una pregunta hasta ahora.
¿No hay preguntas? ¿Se entiende? Ya, si no hay preguntas, vamos a continuar. Ya tenemos la generación. Y lo que podemos hacer muy aparte de esto es mostrar también los datos, ¿no? Para ver si qué es lo que estamos generando. Entonces tengo el método mostrar datos. Este mostrar datos va a recibir también el arreglo de estructuras porque ahora lo voy a imprimir, pero lo voy a mostrar. ¿No es cierto? Y vimos justamente también una forma de imprimirlo o de mostrarlo así en forma de tablita, ¿no? Que podemos usar. Por ejemplo, acá puedo poner encuestado. Tiene 3, 6, 9, 10 caracteres, entonces podemos ponerle un set W de 10. Y acá un left. Recuerden, el left lo que hace es alinearlo a la izquierda. El set W es como que definir el tamaño de una columna. Vamos a imprimirlo esto como si fuera una tabla. Entonces, para usar el set W tienen que usar el EOManip. Aquí. Y ya, esto define como que un ancho de la columna. ¿Cuántos caracteres se puede imprimir en esta columna? Entonces sería como que 10. ¿Por qué? Porque acá tengo 3, 6, 9, 10. Y bueno, puedo agregar un espacio más. 11. De ahí podemos imprimir el siguiente que sería... Voy a imprimir primero el encuestado, o sea, su identificación, su índice, su posición. Y de ahí cada uno de los miembros. O sea, sería acá el nivel de aprobación, edad, nivel socioeconómico. Entonces podemos poner acá nivel aprobación. ¿Ya? Este tiene más todavía. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces que sea acá 17. O podemos dejarlo como aprobación también. Ya le quitamos 6, 11. Listo. Y de ahí podemos imprimir el siguiente que sería edad. Y de ahí finalmente podemos imprimir lo que vendría a ser el socioeconómico, ¿no? ¿Desde cuándo tiene? Listo. Entonces, esta es una forma para imprimirlo como tabla, al menos estamos creando la primera columna. Este es como que el ancho de cada columna. Por ejemplo, este va a almacenar 11 caracteres en la primera columna, 11 en la siguiente, 5 en la siguiente y 14, ¿no? 5, ¿por qué 5? Porque quiero mostrar edad y un espacio adicional. 11 porque quiero mostrar aprobación y un espacio adicional, etc. Y ahí lo que hay que hacer es simplemente iterar sobre todos los encuestados, ¿no? Ojo, esta es una forma de imprimirlo, ustedes pueden imprimirlo como mejor les parezca, ¿no? Si quieren imprimirlo nomás todo en orden secuencial, uno después de otro también es válido, no habría ningún problema en ese aspecto. Ya, y acá voy a crear un método que sea mostrar encuestado. Y aquí vamos a mostrar un encuestado, ¿no? Ya, pero antes de esto, lo que estamos haciendo acá es simplemente recorrer el arreglo nuevamente y vamos a mostrar ahora sí los datos de los encuestados, ¿no? Para esto simplemente tienen que hacer esto. Fíjense, lo copian, lo pegan y en lugar de encuestado le van a poner su valor, ¿no? Entonces sería acá encuestados en mi. Aunque acá quiero su ID. Su ID sería simplemente i más 1. Aquí quiero el nivel de aprobación, entonces sería encuestados en i punto nivel de aprobación. Acá quiero su edad, sería encuestados en i punto edad. Y acá quiero el nivel socioeconómico, entonces acá sería encuestados en i punto nivel socioeconómico. Y nada más. Ya nada más. Ahora, esto yo lo puedo obviamente encapsular aquí también. Aquí. ¿Ya? Y acá ya sería más que todo un encuestado. También se puede hacer eso. Si no, primero lo voy a dejar así, para que lo vean ahí. ¿Ya? Lo tengan ahí. Luego ya agrego esto para más adelante.
Ya, entonces, este sería un método que va a mostrar a los encuestados. Y ahí van a ver cómo se ve. Y nada más. Entonces, aquí tenemos esto. Mostrar encuestados. Ya está. Entonces, vamos a ver cómo se está ejecutando, ¿ya? Si tienen una pregunta, ya saben, pueden hacerla. ¿Tienen preguntas hasta ahora o no hay preguntas? Ya, aquí me sale ingresar en encuestados, puedo ingresar 10 y la forma en que se va a visualizar es algo así. Ya, van a tener acá los encuestados, van a tener el nivel de aprobación, su edad y su nivel socioeconómico. Entonces, para mostrarlo así, es por eso que estuve haciendo con esto, ¿no? Con los especificar el ancho de cada columna, etcétera. Entonces, eso solamente es para tener tal vez una mejor visualización del contenido del arreglo de estructuras, ¿no? Porque en una estructura tenemos pues varios miembros por dato, entonces básicamente es esto, ¿no? Entonces ingresan 20, etcétera, igual les va a devolver esto. Entonces el primero me indica los datos del primer encuestado, ¿no? Su aprobación, su edad, el segundo también. Entonces así tienen como una pequeña tabla de valores, que para cada encuestado tenemos ahora 3 valores, ¿no? Su nivel de aprobación, su edad y su nivel socioeconómico. Ya, entonces es una forma, si quieren normal, lo pueden hacer como ustedes mejor les parezca, no tienen que hacerlo obligatoriamente así. ¿Ya tienen una pregunta sobre eso, chicos? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. El punto 3 me dice, calcula e imprime el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. Estoy aquí. Y esto ya lo eliminamos, no necesitamos. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, primero me gustaría que ustedes me digan algunas ideas. Me dice, calcula e imprime el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. A ver, hay una pregunta. ¿Por qué cuando no hago el typecasting igual me sale? Ah, ya. Sí, no hay problema. Igual te sale porque si está haciendo un typecasting implícito, ¿no? Este es el tipo de dato carácter. Entonces lo va a tratar de convertir a carácter implícitamente. Cuando haces una asignación, hace la conversión. O sea, normal, si hubieran omitido esto, no hay problema porque este es el tipo carácter. Pero si quieren poner esto en un cout, por ejemplo, algo así. Si no lo ponen en un cout. Aquí no va a funcionar, pues, porque no está haciendo conversión a carácter, tienen que hacerlo explícitamente. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Acá no hay problema porque le está asignando un tipo de carácter hacia la conversión. Y a ver, el tercer punto me dice, calcula e imprima cuál es el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. ¿No? Me dice, estamos involucrando el nivel de aprobación de los encuestados y queremos mostrar de ese nivel de aprobación cuál obtuvo la mayor votación. Recordemos que el nivel de aprobación es un valor que está entre 1 y 5. ¿No? Y de acuerdo al enunciado nos indica que 1 es malo, 5 es excelente. Vamos a poner aquí comentado. 1 es malo y 5 es excelente. Entonces, ese es el nivel de aprobación que cada encuestado ha dado y que ha votado, ¿no? Referente al gobierno del presidente regional. ¿Le pareció bueno, le pareció malo, le pareció excelente?
Ahora, usando esa información, queremos saber cuál de esos niveles, o sea, el malo, el bueno, el excelente, no sé, obtuvo la mayor votación. ¿Cómo harían esto? ¿Lo han entendido o no? Primero, ya saben, tienen que... ¿Cuál sería la idea para esto? Solo dígame la idea, ¿no? Primero lance sus soluciones, después ya procedemos a implementar. Ya saben, primero piensen en la solución. Una vez que tengan una solución, corroboren que su solución es correcta. Y una vez que ya tengan todo listo, pues recién proceden a codificar. Si van a tratar de codificar de frente, van a tener varios errores si es que no han entendido bien el problema. Van a tener errores si es que su idea no está tan clara, entonces no saben. Tienen una idea a medias, pero no saben correctamente qué es lo que quieren hacer, entonces al codificar no van a saber qué hacer. Tienen que primero pensar en la solución y estar seguros de que su solución funcione y obviamente que tener ya la noción de cómo codificarlo. Por eso, a ver, deme soluciones para esto y de ahí ya lo codificamos. Mientras tanto, voy llamando lista a Diego Acosta, ¿se encuentra? No está. Diego Alonso Garay. Luis Bardales. Fabricio Blas. Ok. Ever Carlos. Juan Carrasco. Kevin Castañeda. Kevin Castañeda. Manuel Chávez. No está Fabio Córdoba. No está Fabiola Espinosa. Ok. Leonardo Guillén. No está. Dayana Guaypacuna. Milenio Guamán. Joaquín Lechuga. Ok, León Elisetti. León Elisetti. Gael López. Ok, Dayana, no hay problema. Ok. Renzo, bueno, Rodrigo Laya. No está. Kevin Oviedo. Kevin sí está. Jamil Peña. No está. Elmer Rodríguez. Tampoco. Diego Rojas. Reyes. Ok, Marisabel Silva. No está. Diego Vázquez. Diego Vázquez Guisado. No está. Y Álvaro Villalobos. Tampoco está. Están faltando varios. ¿Qué ha pasado? Tampoco la semana pasada han ingresado. Ya. Bien, a ver, ¿tienen alguna solución a este problema? ¿Cómo podrían resolverlo? ¿Se ha entendido primero ya? Ok, Milenio nos propone con frecuencias. ¿Cómo sería la idea entonces, Milenio? A ver.
¿Cómo yo haría las frecuencias? Estamos bien, claro, tenemos que contar, ¿no? Cuántas personas, de todos los encuestados, cuántos han votado por malo, de todos cuántos han votado por bueno, por otro y por otro hasta por excelente. Tenemos que hacer un conteo de cada uno de los niveles de aprobación. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podrían hacerlo? Hay dos formas, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero las que hemos visto, ustedes deben conocer dos formas de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían esas dos formas? ¿Cómo contar cuántos malos hay excelentes? ¿Cómo hacer eso? ¿No hay ideas? Solo quiero ideas, no quiero que me den el código todavía. ¿Nadie? ¿Cómo resuelve el problema? Imagínense que está en una entrevista. ¿Cómo resuelve el problema? Denme una idea. No importa si es que está mal, ¿ya? No hay idea incorrecta aquí. Agregando una variable y aumentando su valor si coincide con el más alto nivel de aprobación. Ya, pero ¿cómo sabes cuál es el nivel más alto de aprobación? Aunque acá no me pide el nivel más alto, no me pide cuál es el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. No me pide el más alto. Joaquín me dice recorriendo el arreglo con if. Ya, y en caso de coincidir, sumarle en uno a variables. Ya, esa es una forma, ¿no? Puedo tener en este caso, ¿cuántas variables necesitaría Joaquín en ese caso? Para hacer esos conteos. A ver, mientras tanto voy declarando el método. El método sería nivel de aprobación. Calcular mayor nivel de aprobación más frecuente, ¿no? Que es el que tenemos. Le vamos a pasar encuestados n. Ya, a ver. Entonces,
Vamos a hacerlo así, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. Esta función recibe como entrada un arreglo de encuestados, ¿ya? Y en este arreglo, pues, tiene una serie de informaciones, ¿no? El primer encuestado tiene un nivel de aprobación, que puede ser, no sé, 1, tiene su edad, puede ser 23, y tiene su nivel socioeconómico, que será, ¿no? Luego voy a tener otro encuestado que tiene un nivel de aprobación tal vez de 2, tiene su edad 34 y tiene su nivel de socioeconómico tal vez que sea la C. ¿Ya? Y este de aquí, algo como esto. Supongamos que tiene 22, tiene acá B, supongamos que el nivel aquí es esto, 35 y este voto por D. Ya, supongamos que tenemos este arreglo. Este arreglo es de tamaño 4, entonces quiere decir que el N es igual a 4. ¿Ya? Entonces, estos serían mis encuestados. La entrada es esto, ¿no? Fíjense, la función recibe el arreglo de encuestados y recibe el N, que vendría a ser el número de datos. Y el encuestados es un arreglo, pero de estructuras, ¿no? Asumamos que esta es la primera estructura, la segunda, información del segundo encuestado, del tercero y del cuarto. El primer miembro sería, en este caso, el nivel de aprobación, la edad y el socioeconómico. Esta es la entrada. ¿Cuál sería la salida? La salida sería el nivel de aprobación más frecuente, ¿no? O sea, ¿cuál obtuvo la mayor votación, ¿no? Entonces, acá cada persona ha votado por alguna de estas. Por ejemplo, acá esta votó por 1, esta votó por 2, esta votó por 1, esta votó por 4. Entonces, lo que podemos tener es algo como esto, ¿no? Por 1 han votado 2, por 2 han votado 1, por 3 no ha votado ninguno, por 4 ha votado 1 y por 5 no ha votado ninguno. Y fíjense acá, acorde a los encuestados, por 2, por el nivel de votación malo han votado 2, por el nivel de votación 2 han votado 1, y por el 4 han votado 1. Por los demás no ha votado nadie. Entonces tenemos algo como esto, ¿no es cierto? Ahí tengo los votos por cada nivel de aprobación, y obviamente quiero el de mayor, ¿no? El de mayor votación, o sea, en este caso tendría que retornar, ¿cuál es el mayor de votación? Sería el nivel 1, ¿no es cierto? El nivel 1. Pues la salida debería ser el nivel 1. ¿Sí o no? Entonces, este es básicamente el problema, ¿ya? Si es que no lo han entendido bien, pueden hacerlo así también en su función, por ejemplo. Por ejemplo, el hacerlo así nos ayuda bastante porque yo puedo saber cuál es la entrada y también puedo saber cuál es la salida, ¿no? Acá me pide devolver el nivel más frecuente, entonces acá tengo que retornar 1, ¿no? Y 1 es un entero, entonces también ya sabría cuál es el retorno, ¿no? Aquí, en este ejemplito. Sí, porque me pide el nivel de aprobación más frecuente. ¿Ya? Entonces, necesito hacer conteos de este tipo, en base solamente al nivel de aprobación. ¿Cómo podemos hacer esto? Justamente Joaquín nos dio una idea, ¿no? Y también estaba mencionando ahí lo que es frecuencia. Si se fijan, lo que tengo que hacer acá es calcular frecuencias, ¿no? ¿Cuántos hay de 1? ¿Cuántos hay de 2? ¿Cuántos hay de 3? ¿Cuántos hay de 4? ¿Cuántos hay de 5? Ahora, ¿cómo calculo frecuencias? Pues una idea sería tal vez la siguiente, ¿no? Puedo declarar 5 variables para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3, para el nivel 4, para el nivel 5, etcétera. Y cada una de ellas sería como un contador y podemos ir verificando con un if y hacer el conteo respectivo, ¿no? Eso es, me parece que esa es tu idea, ¿no, Joaquín? La que mencionaste. Iterar en el arreglo y hacer los conteos usando las variables, las 5 variables. Ya puede funcionar si puedes calcular estas frecuencias, sí, con 5 variables, no hay problema. Pero ahora, ¿cómo calculas la mayor, no? Porque tenemos que, acá este problema se divide en dos. Primero hay que calcular las frecuencias, que vendría a ser esto de aquí. ¿Ya? Si no lo ponemos esto aquí. Y una vez que tenemos las frecuencias, el segundo problema sería calcular la mayor, ¿no? ¿Cuál es la mayor de las frecuencias? En este caso sería calcular el mayor de estos. O sea, sería 2, ¿no?
¿Y cuál es ese 2? Sería 1, ¿no? Entonces, es básicamente esto. El mayor de estos 5 sería este. ¿Ya? Entonces, este problema se parte en dos y tenemos que calcular primero frecuencias, luego calcular el mayor. Entonces, pueden usar 5 variables, sí pueden usar para calcular las frecuencias, pero luego tendría que haber una forma en la cual calculen el mayor de 5, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí como que se complica un poquito, ¿no? O sea, si les hubieran pedido las frecuencias nomás, no habría ningún problema. Se puede hacer con 5 variables. Pero si luego les pide hacerlo con esas frecuencias, ahí ya se complica un poco, ¿no? Entonces, se puede hacer, sí, ¿no? Se puede hacer un método que calcule el mayor de 5, sí, pero va a ser muy extenso y muy complicado, ¿no? Pueden tener errores tal vez en la implementación. Entonces, el otro approach era usar un arreglo de frecuencias, ¿no? Ya, un arreglo de frecuencias. Y en este arreglo de frecuencias podemos usar un estático nomás, ya no es necesario uno dinámico aquí, porque este arreglo lo voy a usar acá adentro nomás, entonces puede ser un estático. Además que yo sé cuál es su tamaño. Recuerden, cuando saben el tamaño, y no quiero modificarlo, etcétera, podemos hacerlo así, ¿ya? Y en este caso, fíjense, yo tengo 5 posibles valores, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mi arreglo de frecuencias va a tener un tamaño de 6, ¿ya? Porque voy a hacer un conteo para 1, voy a hacer un conteo para 2, para 3, para 4 y para 5. Entonces mi arreglo de frecuencias sería de 6. ¿Ok? De 6. Y de ahí lo que vamos a hacer es inicializarlo, obviamente, con ceros, ¿no? Por eso le estoy poniendo esto. Recuerden, hay que inicializarlo con ceros. Si no le ponen esto, tienen que ustedes con un for inicializarlo con ceros, ¿no? Pero en C++ sabemos que con esto ya lo inicializa todo con ceros. Entonces, para usar un arreglo de frecuencias necesitan definir el tamaño del arreglo e inicializarlo con ceros. Ese es el primer paso. Después lo que hay que hacer es simplemente iterar. Y por cada encuestado, o sea, vamos primero a ver este, luego ver este, luego ver este y luego ver este. Cuando veamos el primero, hay que ver su nivel socioeconómico, o sea, vamos a ver algo así. No, su nivel de aprobación, ¿no? Entonces, este es el nivel de aprobación actual. Entonces, lo puedo poner acá en nivel actual, ya nivel, aprobación actual, sí, ¿no? Aprobación del encuestado actual sería esta, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es aumentar su frecuencia. Recuerden, esta aprobación actual es un valor entre 1 y 5, ¿no? Puede ser 1, puede ser 2, 4. Entonces, lo único que hay que hacer acá es que aumentar la frecuencia, pues, de eso. Entonces, aprobación actual más. ¿Ok? Aprobación actual más. ¿Qué quiere decir? Que la posición 1 significa el nivel 1, la posición 2 significa el nivel de aprobación 2, la posición 3, nivel de aprobación 3. Por eso he declarado el tamaño 6, porque tenemos a lo mucho 5 niveles de aprobación. Entonces, nada más, ya tenemos el arreglo de frecuencias. Y lo que hemos hecho es algo como esto. Frecuencias en nivel 1, por ejemplo, aumentado, ¿no? Frecuencias en nivel 4, por ejemplo, aumentado. Entonces, cuando quieran aumentar el nivel 1, es básicamente esto. Cuando quieren el nivel 4, hacen esto. Y estamos aumentando. Es como tener 5 contadores, pero en un arreglo. Ya tenemos los 5 contadores que podrían ser variables externas, pero la podemos hacer en un arreglo y ya está. Entonces, esto calcula justamente las frecuencias. Ya tendría esto de aquí. O sea, aquí lo que tenemos como salida es un arreglo donde me da, obviamente no existe el nivel de frecuencia 0, entonces va a tener 0. El nivel de frecuencia va a tener algo así, ¿no? Sería algo así. Siguiendo el ejemplo anterior. Entonces, esto sería mi arreglo de frecuencias. ¿Ya? La frecuencia del nivel 1 es 2, del nivel 2 es 1, 0, 1, 0, ¿no? Acá están las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, del nivel 1, su frecuencia es 2, del nivel 2, su frecuencia es 1, del nivel 3 es 0, del nivel 4 es 1 y del nivel 5 es 1. Este es el arreglo que tengo en frecuencias. ¿Ya? Ese es el arreglo de frecuencias. Y una vez que tengo eso, pues necesito calcular ahora el mayor, ¿no? ¿Cuál es el mayor de estos? ¿Cuál es el mayor de estos? Entonces, para eso podemos usar una variable mayor. Vamos a asumir que el nivel mayor es el nivel 1. ¿Okay? Empiezo desde 1 aquí porque solamente los niveles van desde 1 hasta 5. ¿Ya?
Y de ahí iteramos, ahora sí, por todos los niveles. Entonces, acá lo que voy a hacer es calcular cuál es el mayor nivel. En este caso el nivel empieza en 1. Estoy asumiendo que este es el mayor. Y ahora voy a ver los demás, si encuentro alguno que es más grande, ¿no? Entonces por eso empiezo desde 2 hasta 6. Recuerden, este es un arreglo de tamaño 6. Esta frecuencia, entonces tengo que iterar sobre ese tamaño. Entonces simplemente lo que tengo que hacer acá es verificar si la frecuencia actual, el nivel actual, por ejemplo el nivel 2, es mayor que el que ya tengo, entonces simplemente lo actualizo. Y ya está. Entonces, esto sería como que hallar el mayor en este arreglo de frecuencias, ¿no? Es hallar el mayor en este arreglo de frecuencias. Entonces, hallar el mayor es una operación que ya conocemos, ¿ok? Es una operación que ya conocemos, como hallar el mayor en un arreglo. Entonces, esto es lo mismo, solo que hay que aplicar el mayor, pues, al arreglo de frecuencias. ¿Ya? Y nada más, entonces ya tendría el mayor, pero me pide cuál es el nivel, no, o sea, en esta instancia el mayor tendría, por ejemplo, 2, ¿no? Porque este es el mayor de todos. Pero yo quiero saber cuál es el nivel de aprobación, cuál es su posición, su índice. Entonces necesito acá el nivel mayor. Inicialmente vamos a asumir que este es 1, porque fíjense, estoy asumiendo que el mayor es las frecuencias de nivel 1. Entonces el nivel mayor hasta el momento es 1. Y cada vez que encuentre un nivel mayor, pues lo único que tenemos que hacer es actualizarlo, ¿no? Que sería algo así. Entonces, esta es como la posición en donde se encuentra el mayor. Y este es el mayor. ¿Ya? Y acá simplemente retornamos pues el nivel mayor, ¿no? ¿Cuál es el mayor nivel que tiene la mayor frecuencia? ¿Ya, chicos? ¿Han entendido esto o no? Dos partes, ¿no? Calcular las frecuencias. Y una vez que tengo las frecuencias, calcular el mayor. Es como hallar la moda también, ¿no? La moda es el elemento más repetitivo. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el elemento que tiene la moda? Entonces, muy aparte de calcular el mayor tiene 2. Este nivel mayor tendría 1, ¿no? ¿En qué posición está? Sí, esto ya lo expliqué también en una sesión pasada. Lo único, cuando necesitan hacer conteos de frecuencias, tienen que crear un arreglo acorde a qué es lo que quieran contar. Entonces, si quiero contar valores entre 1 y 20, por ejemplo, quiero contar notas de alumnos, que sean enteros, obviamente. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de mi arreglo de frecuencias en ese caso? Fíjate acá, lo que quiero contar son 5 niveles de aprobación. Los valores de los niveles de aprobación están entre 1 y 5, entonces necesito 5, ¿no? 5 contadores. Entonces, esos 5 contadores los voy a almacenar en un arreglo, como el que ves aquí de frecuencias. Y le estoy poniendo un tamaño más para que obviamente pueda acceder a 5, ¿no? O sea, pueda hacer algo como esto. Entonces, aquí la posición significa el nivel de aprobación. Por ejemplo, 1 voy a aumentarle. 4 voy a aumentarle. 5 voy a aumentarle. Es como tener contadores, pero en un arreglo. ¿Ya? En este arreglo tenemos el contador de 0 estaría en la posición inicial, el contador de 1 estaría aquí, el contador de 2 estaría aquí, el contador de 3 estaría aquí, el contador de 4 estaría aquí, hasta el contador de 5 estaría aquí, en un arreglo. ¿Cómo sé qué contador es? Por su posición. Pues si uso la posición 4, quiere decir que estoy aumentando el contador de 4. Si uso la posición 5, estoy aumentando el contador de 5. Entonces la posición me indica qué contador estoy aumentando. En este caso, como tengo 5 niveles de aprobación, necesito 5 contadores, entonces debo poder contar hasta 5. Y si debo poder contar hasta 5, quiere decir que el tamaño del arreglo tiene que ser como mínimo de 6, pues, ¿no? Para que pueda acceder a 5. Ahora, si ustedes quieren contar notas, las notas van desde 1 hasta 20, o desde 0 hasta 20. Entonces, el mayor valor que puedo contar es 20. Quiere decir que el tamaño del arreglo sería en este caso de 21, ¿no? Porque debo poder acceder a la mayor nota, que sería 20, al mayor contador. ¿Ya? Entonces, el tamaño del arreglo de frecuencias es determinado en el mayor valor que quieras contar. ¿Cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el mayor contador que necesitas? Acá el mayor valor es el nivel 5. Entonces, la frecuencia va a ser tamaño 6.
Si quieres contar notas, la mayor nota es 20, debes poder contar hasta 20. Entonces la frecuencia debe tener un tamaño hasta 21. Y lo único que hacemos aquí es aumentar justamente cuál es el nivel de aprobación, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es acceder al nivel de aprobación, que puede ser un valor entre 1 y 5, dependiendo de cómo lo hayamos generado. Por ejemplo, aquí el primero es 1, ¿no es cierto? Y como es 1, esta variable va a tener 1. Entonces aumentamos el contador de 1. Acá vemos 2, esta variable es 2, aumentamos el contador de 2. Esta variable es 4, aumentamos el contador de 4. Y así vamos aumentando los contadores acorde al nivel de aprobación y luego ya calculamos el mayor de ese arreglo. ¿Se ha entendido, Milenio, o tienes alguna duda? Es como un arreglo de contadores. ¿Ya? Ok, no sé si tienen una otra pregunta. Y esto del mayor, pues ya lo hemos visto en arreglos normales, ¿ya? Lo único que hay que hacer es hallar el mayor, pero en este arreglo de frecuencia, ¿no? Nada más. Y listo, con esto ya tenemos esto de aquí. Fíjense que esto funciona para cualquier tamaño de frecuencias, ¿no? Imagínense que les piden contar hasta 50. Entonces simplemente declaro un tamaño de 51 y ya funcionaría, ¿no? Hallar el mayor entre... Acá también, al hallar el mayor, recuerden que tienen que hallar desde 2 es el tamaño de las frecuencias, porque están usando el arreglo de frecuencias, ¿ya? Entonces, acá tenemos ya el mayor nivel de aprobación. Sería este, entonces lo único que hay que hacer es imprimirlo, ¿no? Nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación. Obviamente, si hay dos niveles que obtuvieron la mayor votación, estamos mostrando solamente uno. También se podría mostrar todos, pero en este caso nos pide solamente uno, ¿ya? Como ejercicio podrían tratar de hacer todos, ¿no? En ese caso tendrían que tal vez imprimirlo acá adentro nomás. Ya. Entonces, este sería este problema de aquí. A ver si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat, si no, vamos al siguiente punto que nos dice: calcula e imprima cuántas personas de nivel socioeconómico A participaron de la encuesta. Este está más sencillo, no es tan complicado. Fíjense, calcula e imprime cuántas personas de nivel socioeconómico A participaron de la encuesta. A ver, no hay preguntas, ¿no? De esto. Ya este está más fácil, ¿ah? Nos pide calcular e imprimir cuántas personas de nivel socioeconómico A, o sea, estamos accediendo ahora al nivel socioeconómico, sabemos que este nivel socioeconómico está entre A y D, y me pide saber cuántos tienen el nivel A, o sea, cuántos de estos son iguales a A, ¿no? Cuántas personas que hemos ingresado o generado tienen el nivel socioeconómico A. Nada más, eso es lo que está pidiendo esta parte del problema. ¿Cómo sería en ese caso? ¿Cuál sería la solución para eso? Ideas. Este no está tan complicado como el anterior. El anterior sí estaba un poquito más trabajoso, más complicado, trabajoso. Y había que hacer unas cuantas cosas más, ¿no? Que es agregar este arreglo de frecuencias. Pero aquí es algo más sencillo.
simplemente hay que contar, pero solo para uno, ¿no? Solo para el nivel socioeconómico A nada más. ¿Cómo sería? Siguiendo la idea anterior, ¿cómo sería? Aunque ahora es más fácil, ¿no? Acá sí podríamos usar la idea del if en un for, ¿ya? Para hacer el conteo, porque solamente necesito para un tipo en particular, que es el nivel socioeconómico A. ¿Ya? Entonces, puedo tener acá un método que sea calcular personas o encuestados. No, ¿cuántas personas, no? Por nivel socioeconómico. ¿Ya? Le voy a pasar los encuestados, su tamaño. Y también le voy a pasar el nivel. Pero primero hagámoslo así, ¿ya? Vamos a hacerlo así, primero este método. Primero hagámoslo como void, ya, y ahora le vamos a determinar cuál es el tipo que tenemos que retornar. Ya. Entonces, si no entienden el problema, háganse un ejemplo como el que vimos aquí. Una entrada y salida para este método en particular. ¿Cuál es la entrada de este método? ¿Cuál es la salida que esperamos de este método? La entrada de este método es un arreglo de encuestados, como el que ven aquí. Y la salida lo que me pide es cuántos encuestados son de nivel A. Ajá, esa es una buena idea, Milenio, ¿no? Ir iterando y cuál es el que tiene nivel A. Ahora recuerda que es un carácter, hay que tener entre carácter y que sea mayúscula, ¿no? Pero sí, o sea, la idea simplemente es aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la salida para este caso, no? Hay que contar cuántos tienen nivel socioeconómico A. Vamos a cambiar acá un poquito, pongámosle acá A también. Entonces acá hay que ver, ¿no? Este tiene A, sí, ya vamos uno. Este tiene A, no, entonces no pasa nada. Este tiene A, sí, ya vamos dos. Y este tiene A, no tiene. Entonces solamente serían dos. Solamente serían dos. Entonces es un problema de conteo normal, ¿ya? Y hay que contar solamente los que tienen un nivel socioeconómico igual a A. Entonces acá la salida, fíjense, sería un 2. Entonces se va a hacer el tipo entera, pues, ¿no? La salida, el retorno. Porque estoy retornando un 2. Ok, entonces si es que no entienden bien cómo van a implementar su función, o cuáles van a ser los parámetros de entrada o de salida, o retorno, pues pueden ponerse un ejemplo. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo unos encuestados, que es este arreglo de aquí. Un tamaño, que es este de aquí. Y cuál es la salida esperada, ¿no? En este caso quiero contar todos los que son de A. La salida esperada sería 2. Entonces la salida es un entero, entonces sería esto de aquí. Entonces, esto para implementar es simplemente iterar. Ya iteramos sobre el arreglo. Y hay que preguntar nada más, ¿no? Si el encuestado actual, o sea, en la posición I, por ejemplo, primero este de aquí, vamos a preguntar por este. Al hacer encuestados de I, estoy básicamente accediendo a toda esa información. Pero de toda esa información me interesa solamente este de aquí. Entonces, tengo que poner punto nivel socioeconómico. Entonces, al ponerle punto nivel socioeconómico, ¿no? De toda esta información que he estado accediendo aquí, ahora estoy accediendo a esto de aquí. Tengo que verificar si esto es igual a A. Si esto es igual a A, necesito un contador, ¿no? El contador aumenta. Y de ahí nada más, retornamos el contador. Ya, entonces, este es un ejemplo de un problema de conteo, en el cual hay que ir iterando sobre todo el arreglo. Sí, entonces, encuestados en I, recuerdan, están evaluando toda esta estructura. Al ponerle punto socioeconómico, están accediendo solo a esto. Y están comparando, ¿no? ¿Esto es igual a A? Sí, si es igual a A, cuenta. Luego van al segundo, acceden al nivel socioeconómico y preguntan, ¿es igual? No, entonces no aumenta. Y así tenían este contador. Entonces, este es un método que retorna un entero. ¿Ya? Entonces, esto lo ponemos acá arriba, ¿no? Sería algo así.
¿No es cierto? Nivel socioeconómico sería acá, no económico. ¿Ya? Ahora, esto solamente funcionaría para A, ¿no es cierto? Solamente funcionaría para A, pero muchas veces queremos nosotros generalizar las funciones, ¿ya? Para que funcione para más tipos. Entonces, en este caso, este A puede ser simplemente un parámetro también. Por ejemplo, acá le puedo poner char nivel, ¿ya? Y lo que tendría que hacer es, en base a ese nivel, voy a hacer la comparación. Entonces, por ejemplo, acá en esta entrada ya no sería solo estos dos, sino también el nivel. Y póngase el nivel va a ser igual a A. Entonces, lo que estaríamos haciendo sería contar cuántas personas tienen el nivel socioeconómico A. Ingreso nivel igual a B, estaría contando cuántas personas tienen el nivel socioeconómico B. Si ingreso C sería cuántos tienen el C, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora lo hemos generalizado, ¿no? Antes solamente teníamos un valor fijo que era A, ahora lo hemos convertido en una variable, y dependiendo de qué es lo que queramos, podemos hacer ahora conteos para cualquier nivel socioeconómico. ¿Ya? Entonces, en este caso, le estamos agregando ahora esta generalización, sería un carácter aquí. Y si quiero contar para A, entonces simplemente le paso A. Y ya tendría aquí el contador, ¿no? Vamos a poner el contador nomás. Y nada más, ¿no? Entonces acá mostramos cantidad de personas del nivel socioeconómico A. Ahí mostramos acá la cantidad de personas, la cantidad de personas. Y listo. Ya, le podemos poner con salto de línea para que se muestre mejor. ¿Han entendido esto? Yo creo que con el hecho de colocar ejemplos aquí ayuda bastante. Sí, no sé qué creen ustedes. ¿Qué opinan? Lo voy a ir ejecutando. Este problema de conteo estaba mucho más sencillo porque no me piden frecuencias ni nada de eso, solamente hacer un conteo directo, ¿no? Ya. Entonces tenemos aquí a ver, ya está funcionando. Ejecución, ingreso algunos encuestados. ¿Ya? Y me sale, ¿no? Acá, por ejemplo, el nivel de aprobación que obtuvo la mayor votación es el 3, porque acá hay ¿cuántos? 3, 4, hay 4 de 3, ¿no? Es el mayor, la moda. Y la cantidad de personas de nivel socioeconómico A son ¿cuántos? 1, 2, 3, ¿no? Justamente 3. ¿Ya? Entonces, ya estaría resuelto esos dos primeros. El tercero ustedes ya lo hacen como ejercicio. Ya que sería, acá lo voy a poner como un to-do. El tercero determina, imprima la edad de la persona más joven, ¿no? Ya, acá tendrían que involucrar la edad de una persona, o sea, tendrían que trabajar ahora con lo que vendría a ser la edad. Y quién es la persona más joven, o sea, le está pidiendo el mínimo, ¿no? Hallar el menor. Es el problema de hallar el menor, ¿no? Pero en base a la edad, ¿no? En base a la edad nada más. Acá hicimos este cálculo en base al nivel socioeconómico. Acá hicimos el cálculo en base al nivel de aprobación. ¿Ya? Entonces, los problemas con estructuras son básicamente los mismos de arreglo, solo que ahora estamos condicionándolo a ciertos miembros de la estructura. ¿Ya tienen una pregunta de esto, chicos? De este problema del 1. Acá tiene otro ejemplo también, ¿no? Para que se guíen, una tablita. Ya está impresa más bien de otra forma. Acá las columnas son filas. Entonces acá normal.
Preguntas, chicos, preguntas del problema. Voy a poner, si no, ponerlo nuevamente el código. Ya, preguntas del código antes de pasar al siguiente. No hay preguntas, no hay preguntas. ¿Está todo claro? Ya, no hay preguntas. Entonces, esta última media hora vamos a hacer un ejercicio de animaciones del personaje que podría aparecer en el laberinto. Ya, dependiendo del tiempo vamos a ver lo que avanzamos, si no mañana lo culminamos, pero para que ya puedan ir avanzando en esa parte ya del hito. Y después ya, si gusta, mañana resolvemos más ejercicios. Sería bueno que intenten hacer el 2. Ya, mañana vamos a hacer el 2 para enseñarles cómo ordenar en base a diferentes miembros, ¿no? Por ejemplo, quiero ordenar de forma ascendente por género, pero quiero ordenar de forma descendente por monto. Quiero ordenar de forma ascendente por sexo y por edad, pero quiero ordenar de forma descendente por el otro. Entonces, ese tipo de ordenamientos que son muy usuales, ya les voy a mostrar una forma de hacerlo bien sencillo y que lo van a poder usar en cursos más avanzados como estructuras de datos, etcétera, ya que ahí básicamente van a hacer lo mismo, solo que más genérico, de forma más general. ¿Ya? Entonces, esa técnica les voy a mostrar el día de mañana, de ordenamientos más complejos y listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es este ejercicio de cómo crear el personaje, ¿ya? Voy a cambiar aquí el proyecto. Y aquí. A ver, el personaje principal al iniciar el juego aparece en una parte aleatoria del laberinto, ¿no? A ver. Yo creo que debería aparecer en la parte superior. Izquierda. Para que a partir de ahí comience todo la simulación. No les han dado tampoco detalle de eso, ¿no? Diseño del personaje, lo elige. No, no les dan el movimiento ese con teclas. Ok. Solo dicen los extremos. Ah, ya, entonces, claro, debe ser en la parte superior izquierda. O en la parte inferior derecha. Entonces, en alguno de los extremos. Ya, entonces, sí, puede ser cualquiera. Yo creo que sería más conveniente en la parte superior izquierda. No, acá arriba, mira. Acá arriba. Acá arriba, ¿no? A partir de ahí, y ya. Como el que les voy a mostrar ahora. Yo cómo generar un personaje en esa, justamente en esa posición. Pero si quieren, le pueden poner en otro extremo, no tal vez acá. Me imagino que su personaje va a estar aquí arriba, aquí, aquí, ¿no? Y tal vez tienen que rescatar a alguien que esté aquí, tal vez, ¿no? Entonces tienen que caminar, tienen que hacer todo, o sea, tienen que simular ese proceso, ¿no? De caminar y recogiendo cosas, etc. Entonces voy a crear aquí un archivo que sea ejemplo de personaje. Listo. Aquí vamos a hacer uso de estructuras, ¿ya? Van a ver que las estructuras nos facilita bastante el proceso de implementación. Les voy a enseñar una forma general, si gustan, de una estructura que pueden usarlo para los enemigos, para cualquiera. O si no, pueden crear su estructura para cada uno también, no hay problema.
¿Ya? Pero los métodos, por ejemplo, de avanzar, esos métodos también puede ser un método que pueden usar para cualquier tipo de personaje, no solamente para un personaje con un tamaño fijo. Entonces, ese tipo de métodos los voy a mostrar, ¿no? Para que los puedan usar y simplemente cambien, por ejemplo, la forma del personaje y ya ese método va a validar que se mueva bien, correctamente, pues, ¿no? Es el mismo método, no tenemos que hacer cambios. No dependemos del tamaño o sea, si le cambian la figura, no quiere decir que tienen que cambiar el código del método de validación, ¿no? Ese es el objetivo de funciones, ¿no? Es como un componente que si cambia otro componente, pues no habría problema, este componente sigue funcionando, ¿no? El otro componente ya más bien sí podría afectar en otras partes, pero ese es el objetivo aquí. Ya, entonces vamos a tener algunos métodos. A ver. El mostrar laberinto creo que podría ser el mismo. No habría ningún cambio aquí. Ya, este va a ser el mismo que hicimos la vez pasada, ¿no? No hay ningún cambio ahí. ¿Qué más? El configurar. Estos métodos, de hecho, ¿no? Los que nos quedamos la vez pasada van a ser los mismos, ¿ya? No. Vamos a reutilizarlos. Para evitar copiando así a cada rato, vamos a más adelante crear un archivo .h en el cual podamos guardar las funciones más útiles, ¿no? Que siempre usamos. Por ejemplo, Gotoxi siempre usamos, colorear siempre usamos, configurar, bueno, eso depende aquí, ¿no? Eso sí depende del problema, porque depende de qué tipo de pantalla quieren, pero hay otros métodos que siempre, a veces solamente es necesario copiarlo, ¿no? De otro archivo para usarlo. Entonces vamos a crear así un archivo como este, ¿no? Por ejemplo, acá tienes IOStream, es porque estamos importando de un archivo IOStream que contiene varios métodos que ya están implementados, ¿no? No tengo que estar implementándolos yo nuevamente. Entonces, para eso se usa ese tipo de archivos, de cabeceras. Entonces, nosotros también podemos implementar nuestro propio archivo de cabeceras y podemos poner en ese archivo diferentes funciones que creemos podamos usar en diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, el NextInt lo usamos en casi todos los programas, entonces ese puede estar ahí, ¿no? Este enumerador también puede estar ahí, ¿no? Entonces, hay varios métodos que podemos guardarlos en un archivo, así de cabecera, y acá luego podemos incluir, ¿no? Podemos incluir nuestro propio archivo, que sea, le podemos llamar tal vez utils, ¿no? Utils.h, cosas así, ¿no? Entonces, esto vamos a verlo, porque vi que el coordinador subió un ejemplo con un archivo así externo, entonces yo creo que es posible aplicarlo aquí, en esta instancia del curso, así que no debería haber ningún problema. Pero eso lo vamos a hacer mañana, probablemente, ¿ya? Por el momento tengámoslo así. Tenemos un ancho de consola, filas, columnas, ¿ya? Y vamos a tener un laberinto, ¿ya? Acá te he preparado uno más grande. A ver, está. Este laberinto tiene un número de filas y columnas. Y vamos a ponerlo algo así. ¿Ya? Este sería un laberinto. Vamos a ponerle a configurar. Ahora, el número de filas y columnas de este laberinto es de... A ver, este es de 30 filas, 60 columnas. Entonces la consola también va a ser de 30 y 60. ¿Ya? Obviamente si el laberinto es demasiado grande, normal, ¿no? En la consola se puede... Bueno, el tamaño del laberinto va a ser mucho más, puede ser que sea mayor que la consola, ¿no? Si es que el laberinto es demasiado enorme. Pero igual la simulación debería poder verse, ¿no? Cada vez que bajan, se va cambiando y va avanzando por el laberinto, no debería haber ningún problema en ese lado. Ya, y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, configurar, y hasta el configurar simplemente cambia el tamaño. Console, mostrar el laberinto, es el método que hicimos antes, también aquí. Y le pasamos el laberinto, ¿no? Ahora, tal vez ustedes piensen, bueno, se puede ver aquí que esto puede ser muy tedioso tener toda esta matriz acá, ¿no? En el main, o tal vez declararlo acá arriba. Entonces, tal vez lo más conveniente sea tener esa matriz en una función, ¿no? Que tal vez simplemente cambiando una función ya pueda yo tener este laberinto. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues podemos tener una función aquí abajo. Inicializar laberinto.
¿Ya? Y a este le voy a pasar el laberinto como tal, que quiero justamente inicializar. Ya recuerden, este paso, por más que sea un arreglo estático, el paso es por puntero. Quiere decir que cualquier cambio que haga acá adentro, algo así, ¿no? Si le pongo así, ese cambio se va a ver reflejado afuera. ¿Ya? Entonces, cualquier cambio que haga la matriz dentro de una función se ve reflejado fuera, ¿no? O sea, en el main, ¿no? Donde lo hemos llamado. Entonces, lo que podemos hacer aquí es básicamente lo siguiente, ¿ya? Esto de aquí, todo este laberintazo que ven aquí, lo voy a poner ahí abajo. Solo me voy a quedar con esto. Aquí, nada más. Es más conciso, ¿no? Y esto lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Ahora, yo no puedo hacer esto, ¿ya? Yo no puedo hacer esto, fíjense. Esto me va a dar un error. Ya, no se puede hacer esto. Entonces, tengo que de alguna forma inicializar esta matriz y luego almacenar ese resultado en este de aquí. ¿Ya? Tendría que de alguna forma hacer eso. Y una forma sería usando el auxiliar. Pues, ¿no? Puedo tener un arreglo auxiliar, sea este de aquí. ¿Ya? Y lo único que voy a hacer es copiarlo del auxiliar al arreglo original, ¿no? Entonces sería menos filas. Y lo único que hacemos acá es que el laberinto, vamos a copiar su valor del auxiliar. Y ya está. Estoy creando un auxiliar que va a tener este laberinto acá en este método y lo estoy copiando al original. ¿Ya? Entonces, ahora sí funcionaría esto, ¿no? Entonces, ahora sí, es una forma de como que inicializar un valor en una matriz, ya acá adentro. Eh, También puede ser esto una variable global o luego lo podemos poner en un archivo, ¿no? De forma global, también no sé, normal podría funcionar. Pero por el momento lo podemos también hacer así, ¿no? Entonces, en este caso declaro un laberinto, tengo este método, en este caso el método sería inicializar. Y le paso el laberinto que quiero inicializar. Y listo, ya tendría, ¿no? Ya podría inicializar el laberinto. Entonces, ahora cualquier cambio en el laberinto que quieran hacer, lo pueden hacer aquí abajo. Y normal, ¿no? Ya no afectaría nada aquí. Acá se ve mucho más conciso, como siempre lo estábamos haciendo. Ahora esto está acá abajo al final, ¿no? Ya no interviene tampoco visualmente en la codificación, ¿ya? Le vamos a agregar un system aquí. Listo. Entonces, esto sería lo primero. A ver, de acá, ¿qué más necesitamos? Nada más, creo yo. Sí, de acá no necesitamos nada más. A ver. Allá, aquí vamos a... Simplemente necesitamos esto. Y me falta aquí el método, ¿no? Voy a inicializar la variante. Voy a pasar el laberinto con sus filas y columnas. Listo. Ahora sí debería ganar esto. Ya. Ahora sí funciona. Um, Ahora lo que tenemos que hacer es cómo crear un personaje, por ejemplo, ¿no? Un personaje. ¿Cómo podemos crear un personaje que vaya moviéndose en este laberinto, ¿no? Y en este caso, el personaje puede ser visto como lo siguiente. Puede ser una matriz de caracteres, algo como esto, fíjense. Póngase, quiero una matriz 3x3, ¿no? Y yo quiero que mi personaje tenga las siguientes características. Entonces que por acá esté su cabeza. Tal vez que por acá esté su bracito.
Y acá tal vez otra cosa más, ¿no? Tal vez así su cuerpo. ¿Ya? Ahí están sus bracitos, su cuerpito. No tiene piernas. Entonces, este personaje, por ejemplo, lo puedo representar como una matriz de 3x3. ¿Ya? Una matriz de 3x3. Y claro, le pueden agregar las piernas si quieren, ¿no? Ya ustedes lo crean, pues, ya, es su creación. ¿Ya? Yo les estoy mostrando acá uno simple. Lo podemos declarar así, ¿ya? ¿Y por qué lo declaramos así? Porque yo sé que este personaje va a ser como que este tamaño, ¿no? O sea, en el laberinto, dentro del laberinto, este personaje va a ocupar justamente este espacio, va a ocupar un espacio de 3x3. Entonces, cada vez que se mueva en el laberinto, por ejemplo, se mueve hacia la derecha, tiene que desplazarse todo esto, ¿no? Una posición hacia la derecha, pero al final sigue siendo un bloque de 3x3. Ahora, si ustedes quieren, también puede ser como un string de 3, ¿no? String también lo expliqué rápidamente. String es como un tipo de dato que permite almacenar cadenas de caracteres, algo así, ¿no? Cadena de caracteres. Similar a los enteros, etcétera. Por detrás esto es como un arreglo, ya es algo así, como un arreglo de caracteres de un tamaño determinado. Es así. Por detrás este string es como un arreglo de caracteres. ¿Ya? Y normal pueden ustedes asignar, pueden reasignar, pueden pasarlo en una función, como cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces también puedo tener yo en este caso sería un arreglo, ¿no? Un arreglo de caracteres y acá le pueden poner algo así, ¿no? Deben respetar el ancho, pues si en este caso es de 3x3, acá también debería ser 3x3, ¿no? O sea, que el número de columnas sea el mismo, ¿no? Entonces acá, bueno, acá es más fácil crearlo, ¿no? Y acá vamos a ver el símbolo ese que he puesto ahí. Ya, este de aquí, voy a copiarlo. Ya son dos. Bueno, acá entonces tendría que ser algo así. Bueno, no sé. Ya, ustedes ya ven la forma que lo voy a poner sin piernas nuevamente. Ahí está. Ya, entonces, esta es otra forma, ¿no? Entonces, la forma en la que puedan crear, o al menos declarar el personaje, puede ser un arreglo de 3x3. Puede ser un arreglo, bueno, en este caso sería una matriz, ¿no? De 3x3. Este sería un arreglo de strings, pero recuerden respetar el ancho, ¿no? Si acá tengo 3, acá debo tener 3, acá debo tener 3. ¿Ya? De preferencia, respeten siempre el ancho. Entonces, al final es como esto, ¿no? Son de 3x3 los dos. Y eso sería como que el personaje. ¿Ya? Esas serían las características del personaje. Dependiendo de qué es lo que quieran crear, pues pueden tener aquí. Y ahora, en base a esto, nosotros podemos, aquí le voy a poner un alto y un ancho, ¿no? Sea de 3 y de 3. Entonces, en base a esto podemos ya mostrarlo, ¿no? Mostrarlo. Primero lo voy a hacer así, después ya lo agregamos esto en una estructura. Pues podemos tener un método que sea mostrar personaje. ¿Ya? Y a este le vamos a pasar justamente este arreglo, podría ser. Le pasamos el personaje. Su alto y su ancho, ¿no? Siempre es bueno, hay que pasarle siempre el alto y ancho también. Aunque en este caso es fijo, se sabe, se supone que es de 3x3, ¿no? Pero luego vamos a ver que al momento de generalizarlo si va a ser necesario pasarle el alto y el ancho. Y este método necesitaría tanto el personaje, cuánto va a ocupar espacio, ¿no? En el laberinto, cuál es su ancho y su alto de ese personaje. Y también su posición. ¿Ya? También necesitamos su posición. Entonces, por ejemplo, este va a partir en la posición 1, 1. ¿A qué me refiero con esto? Es que esta posición del personaje va a ser simplemente una coordenada. Y en este caso puede ser, por ejemplo, esta parte de aquí del personaje. ¿Ya? Entonces va a ser algo como esto. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya? Va a ser algo como este de aquí, a ver.
Ya, aquí tenemos la simulación en la consola. La vez pasada hicimos aquí un laberinto simple. A ver. Ya. Voy a copiar este extremo de aquí. Listo. Ya, este es el tamaño de la consola, pero nosotros creando un laberinto que se va a ver algo así, ¿no? Dentro de la consola el laberinto tiene su propio tamaño, ¿no? Que puede ser más pequeño, más grande, dependiendo. Bueno, puede ser hasta a lo mucho, ¿no? El límite o... Aunque en estos casos incluso podría exceder un poco. Bueno, ya, tenemos algo así. A ver, lo que vendría a ser la consola, el laberinto, y el personaje se va a ubicar en la posición 1-1. Como ven aquí hay una posición 1-1. A ver que siga cargando esto. Mm, a ver. No, no quiere, esta que se demora mucho. A ver, voy a asignar la pizarra. Ya, hasta que cargue, si no, no está perdiendo mucho tiempo. Vamos a ver aquí. Ya, aquí. Ya, lo que tenemos es algo como esto. Tamaño de la consola. Y lo que vamos a hacer ahora es tener por aquí unas paredes representadas por unos, ¿no? Paredes. Y acá estamos en la fila 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que vamos a hacer es crear el personaje aquí. Ya vamos a empezar desde la posición 1, 1. Y ahí va a estar su cabecita. Así, ¿no? Este es el que he creado yo. Ahí está. Ya, entonces, va a partir de la posición 1. Necesitamos un punto de referencia que va a marcar el inicio de creación del personaje. En este caso sería la parte superior izquierda. Ya, yo me estoy tomando como punto de referencia la parte superior izquierda, que sería esto de aquí. Entonces, a partir de la coordenada 1, 1, debería poder dibujar esto de aquí. ¿Cómo podemos saber cuál es, hasta dónde tengo que dibujar, cuántas filas y columnas? Pues justamente por eso estaba declarando esa variable alto y ancho, ¿no? Por ejemplo, el ancho de este personaje es de 3 y su alto es de 3 también. Entonces, usando ese alto y ancho, yo puedo ya hacer la impresión, ¿no? Por ejemplo, acá usando un alto de 3 sería desde la coordenada 1, 1, 1, 2, 1, 3, ¿no? Tengo que recorrer 3 caracteres aquí. Para abajo tendría que recorrer también 3, 1, 2, 3, ¿sí? Porque su alto es de 3. Entonces, esta información del alto y el ancho del personaje me va a ayudar bastante, ¿ya? Y si quiero moverlo hacia la derecha a una posición, lo único que tengo que hacer es, pues, tendría que mover todo esto de aquí, ¿no? Tendría que mover todo esto de aquí. Entonces, al moverlo hacia la derecha, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es que esto, vamos a obviamente cambiar el punto de referencia y ahora sería aquí, y esto se movería algo así, ¿no? Pero seguiría siendo 3 por 3. Ahora, obviamente, si es que hay una pared por aquí, no debería poder avanzar. Entonces, cada vez que hacemos un movimiento hay que tener que cerciorarnos de que no estemos ahí, como que colisionando, ¿no? Con una pared. Pero vamos por partes, ¿ya? Entonces, la forma de representar esto es en base a ese punto de referencia, que es ese x, y, y a partir de ahí queremos mostrar ese carácter, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en código, ¿ya? Por eso es que simplemente declaro un x, y, porque ese es el punto de referencia. Entonces,
yo estoy indicando en este caso que vamos a partir de la coordenada 1,1. Entonces, eso es lo que le voy a pasar a este método, que luego lo vamos a cambiar, ¿ya? Luego, todo esto de aquí lo vamos a poner en una estructura el día de mañana. Por el momento lo estamos haciendo como sabemos, ¿no? Sin estructuras. Luego lo vamos a colocar en una estructura. En este caso es un 3×3, tiene acá un alto, tiene acá un ancho, tiene acá un X y tiene acá un Y. ¿Ya? Entonces, este método, vamos a declarar acá arriba. El tiempo se pasa rápido, ¿no? Al menos logremos mostrarlo, ¿ya? Mañana ya lo movemos y etc. Listo. Entonces, acá hay que pasarle simplemente el personaje, ¿no? 3×3 este personaje. Listo, el parámetro acá sería así, y listo, ya tenemos, ¿no? ¿Cómo movemos el personaje? Pues hay que partir del punto de referencia, y hay que usar este alto y ancho, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es usar el alto y el ancho. Voy a usar el alto, porque voy a graficar, dependiendo del alto, cuántos caracteres hacia abajo, y cuántos caracteres hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería básicamente. Voy a iterar por el alto del personaje. Si tiene 3 sería 3. Si tiene el ancho 4 sería 4. Dependiendo del alto y el ancho del personaje, vamos a hacer esta iteración. ¿Ok? Y de ahí vamos a mostrar el personaje, ¿no? El personaje en esta posición. Yo sé que el personaje en 0,0 vendría a ser este de aquí. El personaje en 0,1 vendría a ser este de aquí. El personaje en 0,2 vendría a ser... Entonces, estoy imprimiendo básicamente esta matriz de 3×3. ¿Ya? Luego vemos cómo usar en arreglos también strings, ¿ya? Entonces tenemos esto de aquí. Pero ahora, ¿cómo hacemos que se ubique en la pantalla, no? Lo que estamos haciendo acá es imprimir un personaje normal. O sea, estoy logrando imprimir el contenido, ¿no? ¿Qué caracteres tiene? Pero yo tengo que mover, ¿no? El cursor dependiendo de dónde se ubica el personaje. ¿Y dónde lo voy a mover? Dependiendo del punto de referencia, pues, ¿no? Si el punto de referencia es 1,1, entonces a partir de 1,1 vamos a empezar, ¿ya? Y la forma en que vamos a hacer es simplemente algo como esto. Vamos a empezar en la coordenada 1,1. Y ahí vamos a hacer 1, 2. O sea, lo que estamos haciendo acá es algo como esto, ¿no? Es hacer un gotoxi. Vamos a empezar en 1,1. Y vamos a mostrar primero, obviamente, esto de aquí. Luego vamos a ir a 1,2. Ya, entonces, aquí tenemos que mostrar esto de aquí, ¿no? En 1,2 tenemos que mostrar esto de aquí. En 1,3 tenemos que mostrar esto de aquí, ¿no? Y así, cada parte. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto de forma general? Simplemente, a partir del punto de referencia, 1,1, iterar en base a estos índices. Pues fíjense, inicialmente I y J son ceros, ¿no? I es igual a 0, J es igual a 0. Entonces, acá el primer gotoxi va a ser justamente un gotoxi de X, Y, ¿no? Porque estoy sumándole al X0 y al Y0. Entonces me estoy ubicando en la coordenada X, Y. Por ejemplo, en la coordenada 1,1. En la siguiente iteración, I va a ser 0 y J va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, ahí este gotoxi sería X, Y más 1. Quiere decir que se está ubicando en la posición 1,2. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, con este gotoxi de aquí, es básicamente a partir de la posición de referencia, si empiezan en 1,1, si empiezan en 5,4, si empiezan en 6,7, es a partir de ahí comenzar a graficar el personaje, ¿no? O sea, si empiezan en 5,5, lo que haría sería 5,5, 5,6, 5,7, ya está. Luego 6,5, 6,6, 6,7. Luego 7,5, 7,6, 7,7. O sea, dibujar esta matriz de 3×3 a partir de una ecuación. Si este es 5,5, este sería 5,6, 5,7. Este sería 6,5, 6,6, 6,7. Este sería 7,5, 7,6, 7,7. Entonces, a partir de un punto de referencia, podemos hacerlo de esta manera, ¿ya? Entonces, esto es lo que estaría haciendo, mover el cursor en esas posiciones, y luego incluso le podemos colorear, ¿no? Le puedo poner tal vez un yellow, y listo.
Entonces, es básicamente una forma en la que pueden hacer un personaje. Ahora, esto es algo dinámico, ¿por qué? Si ustedes quieren un personaje de 5x5, simplemente hay que cambiarle acá, pasarle un ancho 5x5 y lo va a dibujar igual. Entonces, este método funciona para dibujar cualquier personaje de cualquier tamaño, ¿ya? Porque depende del ancho y alto del tamaño del personaje, nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. A partir de una posición en particular, vamos a comenzar a graficar esto, luego esto, y luego esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a ejecutar esto, ¿ya? Que se ve. Ya con eso culminamos. Si no se ha entendido, me avisan y mañana les puedo preparar una, tal vez, hacerlo un poco más didáctico, si es que no se entendió esa forma de hacer esto. ¿Ya? Entonces, acá fíjense, al ejecutar esto, este es un laberinto que les acabo de mostrar acá abajo, ¿no? Y lo que estamos haciendo es ubicar, ¿no?, el personaje como punto de referencia en la posición 1,1. Este personaje tiene un ancho de 3, alto de 3, y entonces está ubicado a partir de la posición 1,1. Tiene un alto de 3 y un ancho de 3, y es lo que hemos impreso ahí, ¿no? Entonces se ubica acá en la parte superior izquierda. Ahora, si quieren que inicie en la quinta fila, por ejemplo, le cambian aquí, en la primera columna, y el método normal, ese método funciona, ¿ya?, para cualquier posición. Entonces acá, fíjense, ahora se ubica acá abajo. ¿Ven? Entonces, usando ese método ya podrían hacer el movimiento, ¿no? Simplemente cambiando el X y ya, ¿no? Obviamente que acá, por ejemplo, no estamos viendo colisiones ni nada de eso porque no hemos evaluado el movimiento, solamente cómo mostrarlo. ¿Ya? Y esa es una forma de hacerlo. Obviamente pueden hacerlo también con strings, no hay ningún problema. En este caso también sería un poco más sencillo, incluso me parece, porque necesitarían simplemente acá mostrar por cada fila el string. Y ya no, pero eso lo podemos ver el día de mañana, ¿ya? Entonces, esto sería un ejemplo de crear un personaje. Y ahora esto funciona, como les digo, para cualquiera, ¿no? Si quieren ahora crear otro personaje un poquito más grandecito, así. Simplemente le cambian el alto y el ancho. Y ya, ¿no? También funciona. A ver. Ah, ya. Como este es un arreglo estático, tendría que cambiar acá también. Es lo malo de los arreglos estáticos, ¿no? Ya vamos a aprender esta semana también arreglos dinámicos y ahí no habría ningún problema. Pueden pasarle de cualquier tamaño. Fíjense cuántos problemas nos da un arreglo estático. Tenemos que cambiar en varias partes del código. Pero eso con un arreglo dinámico se resuelve, ¿ya? El arreglo dinámico tiene cualquier tamaño, no habría ningún problema. Y acá está, ¿no? El personaje de tamaño 4x4. ¿Ya? Entonces, esa es una forma. Mañana lo vamos a generalizar con estructuras, o sea, todo esto lo vamos a poner en una estructura. Y si gustan, podemos generalizarlo más para que puedan crear cualquier personaje así, declarándolo así, y ya usando esa estructura normal va a funcionar. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta de esta primera parte inicial para crear el personaje? Mañana lo vamos a ver con estructuras, que va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Va a ser mucho más sencillo. Este es un ejemplo simple nomás, para que se den una idea. Ya, ¿no hay preguntas? Entonces, no sé, voy a esperar un ratito más, si no, eso sería todo, chicos. Los chicos que tenían que quedarse, por favor, se quedan. Ya, y si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy, chicos. Ya nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con esto y tal vez algunos ejercicios más de estructuras. Y ya de ahí empezamos con el tema de matrices dinámicas, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos el día de mañana.